Bueno, vamos a empezar primero presentando a Lucía. Ahora sí se tiene que oír, digo yo. Bueno, Lucía, primero me gustaría que contaras, bueno, gracias por venir y estar en directo hoy aquí. En lugar de ser un directo en el que tú estás en un sitio y yo estoy en el otro, estamos juntas, que me parece que es algo mucho más bonito. Sí. Y bueno, la idea sería que nos contaras un poco quién es Lucía y cómo ha llegado hasta el Kundalini, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta el Kundalini? Vale. Bueno, Lucía es un ser humano, como cualquier otro, con muchas preguntas. Me he hecho siempre muchas preguntas. Y también todas esas preguntas han partido de muchas incertidumbres. Y bueno, necesitaba ir encontrando respuestas, ¿no? La vida me puso en un plan en el que yo necesitaba pues serenarme, encontrar respuestas que al menos a mí me hiciesen bien. Y he ido transitando y sigo muchos caminos que son los que normalmente dan respuestas, pues desde la filosofía, la antropología, la ciencia y también la espiritualidad. Entonces, en 2019, han pasado ya, ¿cuántos años? Muchos. ¿Siete, ¿no? ¿7? 7 casi, depende, sí. Pues hice una clase en Aranda de Duero con Deki, una profesora de Kundalini Yoga, y me enamoré de la experiencia. O sea, realmente sentí, yo que había practicado otros yogas, sentí que realmente me dio una experiencia transformadora esa clase. Vale. ¿Y qué es lo que tiene de diferente el Kundalini, ¿no? Porque habías practicado otros yogas distintos. El otro día estuvimos hablando que hay muchos tipos de yoga, yoga hatha, el Bikram, hay un montón. ¿Qué tiene de diferencia este yoga, el Kundalini? Vale, sí, había hecho hatha yoga. También, es como ¿no? muy típico, ¿no? Sí, ¿no? El hatha que es como muy físico, ¿no? Muy de posturas, que sí. Claro. Vale. Intentas perfeccionar la postura y demás. Pero el Kundalini Yoga a mí lo que me dio es realmente una sensación de transformarme. Vale. De que algo liberaba algo después de esa clase. Obviamente todo es con la práctica. Pero ese primer contacto para mí fue como que mi alma dijo, esto es lo que yo necesitaba. Vale. ¿Vale? ¿Y por qué? Yo ahora te presentaba como Lucía, ¿no? Porque es tu nombre común, digamos. Sí. Pero ¿por qué cuando estás, tú ahora eres profesora de Kundalini Yoga, ¿por qué cuando estás de profesora no te llamas Lucía, sino que tienes otro nombre? ¿Y qué significa ese nombre, no? ¿Por qué se pone un nombre a los profesores? Vale, pues cuando tú estás practicando y tienes un referente, un maestro de formación o incluso un maestro referente a nivel humano, ¿no? Te dan un nombre, tú lo solicitas y es una configuración tanto numerológica, astrológica, que lo que te da ese nombre. Bueno, pues aquí estamos otra vez. No sabemos por qué se ha cortado la versión anterior, estábamos hablando, nos estaba contando Lucía un poco la historia de cómo ha llegado el Kundalini Yoga al siglo XXI y se nos ha cortado. Así que bueno, ahí estamos, vamos a retomarlo. Si lo tenemos que hacer en 5 partes, lo haremos en 5 partes porque estaba muy interesante. Entonces, cuéntanos, porfa, de eso, ¿no? El Kundalini Yoga, ¿cómo llega a nuestros días? ¿Cómo se populariza en Occidente? Porque al final el yoga es algo ancestral y bueno, pues que ha estado muy confinado en India. Entonces, ¿por qué hoy en España tú eres profesora de yoga, Kundalini? Vale. Bueno, no sé si habrá quedado grabado antes, pero lo quiero volver a repetir, que todos los yogas nos vienen bien, son maravillosos. Cada maestra, maestro encuentra su camino para compartir esa enseñanza, que al final el eje central es el mismo. Los orígenes del Kundalini Yoga son curiosos, son divertidos, que lo habíamos hablado el otro día. En los años 60, Yogi Bayan es un maestro de la India, de una casta, digamos, elevada. La India tenía castas y bueno, ya hemos hablado que a día de hoy todavía siguen existiendo, pero encubiertas de otra manera, pero de alguna forma. Sí. Entonces, había enseñanzas que se transmitían de generación en generación
pero sobre todo las familias, digamos, de la familia de los brahmanes, ¿no? Que era la casta más elevada. Entonces se enseñaban técnicas psicofísicas, meditaciones, pranayamas, que ya te digo, era como una herencia prácticamente. Algo como secreto, ¿no? Algo Un poco, como secreto. como muy de casta Sí, alta, exacto. solo para nosotros y Solo tal, ¿no? conservado para la gente pudiente, por decirlo así, ¿no? Entonces Yogi Bayan, en los 60, decide romper con ese patrón y se plantea que por qué tiene solamente que ser para ese conocimiento que puede ayudar al ser humano en general a sostener su vida, su existencia, porque solo va direccionado en ese sentido, ¿no? A la gente pudiente. Entonces, justo en ese momento también se está dando una crisis social, de valores, de ideas en América. El movimiento hippie, ¿no? Sí. Seres humanos que buscan de mil maneras posibles, entre ellas la libertad a través de las drogas, el sexo, la libertad, están buscando como esa libertad. Entonces, Yogi Bayan, no sé si es que estaba ya todo predeterminado, bueno, que se diese en ese momento, no lo sé, pero viaja hasta a California, digamos que su familia lo rechaza por romper una regla muy marcada que venía del pasado, y llega a California con muy poco dinero en el bolsillo, porque también le cortan Claro. el billete, la plata, Claro. ¿no? Ese privilegio, y empieza a enseñar en un local allí, en California, cerca de la playa, Kundalini Yoga. Vale. Y resulta que los hippies empiezan a abrir sus clases, los hippies que también muchos de ellos se drogan, ¿no? Claro. Marihuana, no sé qué, o De lo todo, que vamos, sea, lo que fuera, de LSD, lo que exacto, sea, todo sí, lo sí, que sí. había ahí Todo eso que nos para han elegir. contado. Claro. Sí. Entonces les dice, bueno, estáis buscando la libertad de manera equivocada, ¿no? Para poder contactar con esa libertad del alma necesitáis probar esto, y les da Kundalini Yoga. Vale. Entonces así muchos de ellos, que me imagino que vendrían de diferentes circunstancias, algunos probarían esas sustancias, otros quizá no, empiezan a practicar Kundalini Yoga y realmente sienten una transformación en su... O sea, empiezan a contactar con algo profundo sin necesidad de sustancias. Entonces de ahí, ese es como el origen, y cómo de ahí esos primeros practicantes en California, el Yogi Bayan luego, después de X tiempo de práctica, 1 año, 2 años, 3 años, cuando ya lo han consolidado, les envía a cada uno a una parte del mundo, Europa, América, Vale. diferentes estados, empiezan a ser profesores, los primeros maestros de Kundalini Yoga. Vale. Ese es el origen. Vale, A mí me o sea parece divertido. sí, la verdad es que sí, porque además es como que el Kundalini Yoga, para la gente que no lo haya escuchado nunca, se considera como un yoga mucho más espiritual, ¿no? Como mucho más meditativo. Entonces cuéntanos un poco, porque cuando hay veces que la gente oye espiritual, meditativo, como que hay gente que le echa para atrás, ¿no? Porque es como, no, yo soy muy físico, yo soy muy mental, yo soy muy tal. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué sería una práctica de yoga? A lo mejor, explicando un poco lo que es una práctica de yoga, podemos ir explicando un poco las partes y qué significa o qué significado tiene cada una de las partes, para que la gente entienda un poco pues que no hace falta ni creer en nada, ni nada, sino que es una práctica que tú puedes hacer y probar a ver si va contigo o no, que es lo que decías al principio, ¿no? Que a lo mejor, como te pasó a ti, vas a una clase y dices, jo, esto es lo que yo necesito, sin tener que entender todo lo que hay detrás. A lo mejor dando un poco las pistas de cómo es la secuencia de una clase, podemos ir explicando un poco en qué consiste. Y, sí, no sé. Genial. ¿Sí? Sí, sin problema. Bueno, quería decir que sí que es cierto que todas las prácticas como orientales, que se salen como de la racionalidad del prototipo occidental, siempre parecen muy místicas, ¿no? Sí. Y en realidad también es un prejuicio. Sí, bueno. No, lo digo claro, y lo voy a sí, explicar, sí. porque realmente el yoga está fundamentado en puntos científicos. Y voy a explicar por qué. Por ejemplo, está reconocido por la ciencia que la respiración, el pranayama, tiene efectos que están, digamos, anotados, que están ya estudiados por la ciencia en el cerebro humano, cómo cambian las ondas del cerebro.
Y la configuración incluso del cerebro. Exacto, Hay estudios sobre ¿verdad? eso. Sí, sí. Entonces podríamos decir, ah, mira, esto es una creencia. Parece muy espiritual, pero en realidad está siendo una práctica científica. Entonces lo que me gustaría transmitir a la gente al final es que hay que ir más profundo, ¿no? En vez de quedarse con, ay, esto parece espiritual, me da miedo, no sé qué es. Realmente tiene un fundamento científico, ¿no? Y entre eso también pues, otros muchos casos reconocidos por la ciencia, ¿no? Bueno, o a lo mejor que todavía la ciencia no sabe explicar, pero que con el tiempo nuestra ciencia occidental podría llegar a explicar, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, ahora ya también estábamos hablando antes, Sí. luego contamos la secuencia de la clase, que Vale. ya sé que Sí, nos sí, vamos sí. y nos venimos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero estábamos hablando antes de que ayer me mandaban un vídeo de una doctora hablando de que una manera de estimular el nervio vago, ¿no? Que es un poco el nervio que hace que nos sintamos estresados, que el cuerpo no esté bien y tal, es cantar y bailar, ¿no? Que si tú cantas y bailas vas a ayudar a estar mejor, porque estimulas el nervio vago. Y hablábamos de eso y resulta pues que una de las cosas que se hace en yoga, ¿verdad? Es, no sé si es bailar, pero sí cantar, ¿no? El mantra. Que es lo que llaman los mantras. Entonces, El mantra. Bueno, pues mira, vamos a hacerlo un poco así desordenado. ¿Qué es un mantra? ¿Qué es un mantra? El mantra es un canto ancestral. Concretamente, Kundalini Yoga está en un lenguaje que se llama Gurmukhi, que es como parecido al sánscrito. Vale. Tiene un componente sagrado en la forma de verbalizarlo. Cuando cantas un mantra, lo que estás haciendo a nivel científico, y me gusta ir por ahí porque creo que es más accesible para la gente, estás estimulando el paladar y zonas de la boca. Entonces, cuando tú haces una vibración constante con la lengua sobre el paladar, estás estimulando zonas del cerebro. Entonces, eso tiene unos efectos. Yo qué sé, liberación de hormonas de bienestar, serotonina, exacto. Entonces, tiene un fundamento científico. Solo hace falta hacer estudios sobre ello para hacer más comprobaciones. Y así lo místico un día dejará de ser tan místico y se convertirá en una realidad sana para todos, ¿no? Que no tengamos tanto miedo, ¿no? Entonces el mantra es eso. Entonces tú cuando cantas, después de 7 minutos cantando, a lo mejor que suele durar un mantra, tu estado general ha mejorado, tu estado emocional. Puedes entrar a una clase más triste o preocupado, porque esas son las cosas de la vida, ¿no? Sí. Pero salir de la clase en todo su recorrido de la clase, no solo el mantra, porque el mantra es solo un componente final, y sentir que estás mejor. Porque al final... Que estás bien. Y algo ha cambiado. Porque al final cantar muchas veces te hace sentir mejor o te hace sentir peor, porque también, no sé, yo que soy muy musical, hay veces que te pones algo, que una canción de estas tristes y te hundes en la miseria. O sea, es que la música tiene su vibración, mueve, ¿no? Claro, hombre, claro que mueve. Y hay también mensajes muy negativos en la música, también. Sobre todo ahora. Bueno, sí que los hay. Entonces, pero yo creo que siempre los ha habido, ¿no? Hay que saber elegir cuál, ¿no? Sí. Entonces, el mantra diríamos que es dentro de una clase de yoga kundalini, sería lo último que se hace, ¿puede ser? Sí, en un orden podría ser antes de cerrar la clase, despedirse con un mantra. Con un cántico, ¿no? Con un canto. Vamos a pensar, a empezar por el principio. Hemos ido por el final, vamos a empezar por el principio. Yo me quiero ir a una de tus clases, ¿no? De yoga kundalini sin saber lo que es. ¿Y qué me voy a encontrar? Primero, ¿cuánto tiempo va a durar? Más o menos. ¿De media? 1 hora y media. 1 hora y media. 1 hora y 20, 1 hora y media. Por ahí. ¿Y voy a hacer siempre lo mismo? ¿O cada vez voy a trabajar una cosa diferente? La idea es ir trabajando y explorando diferentes cosas. Vale, entonces, ¿cómo sería la secuencia? Al llegar allí, voy a encontrarme con una, no sé, X personas, ¿no? ¿Y cuál sería la secuencia? ¿Qué es lo que haríamos en clase? Vale, lo primero que haríamos sería abrir la clase con un mantra específico. O sea, con un canto. Sí, un mantra, como cuando en otros tipos de yoga abres con un Om. Pues aquí es un mantra un poquito más largo. Vale. Om Namo Gurudev Namo. Pero bueno, siempre lo mismo. En otra charla ya vamos explicando y profundizando porque no da para todo en una, ¿no? Habrá más. Es verdad. Entonces, así un poco en rasgos generales para que le llegue a la gente, se abre la clase con un mantra, se hace un pequeño calentamiento del cuerpo, que ahí
queda un poco a la creatividad del maestro o profesor. A mí me gusta mucho iniciar haciendo como una especie de danza, un poquito de danza, porque es un ejercicio muy completo la danza. Entonces ya empiezas a mover el cuerpo, empiezas a entrar en calor, a sentir que se activa tu vitalidad, o si vienes de fuera estresado, que lo sueltas, ¿no? Entonces es como, podríamos decir, 10-15 minutitos de un entrenamiento. Vale. Que yo elijo mucho el baile, pero también puede ser un entrenamiento físico, con movimientos físicos, ¿no? Vale. Luego ya empezaría la crilla específica. Vale. ¿Y qué es una crilla? Porque yo la primera vez que lo oí, crilla me suena a cualquier cosa, o sea, no crilla, crilla, sí. Trillo, yo qué sé, no sé, me suena a cualquier cosa. ¿Qué sería una crilla? Vale, una crilla, para hacerlo fácil, es un conjunto de asanas. ¿Y qué son las asanas? Asanas en el yoga es una postura. O sea, que una crilla sería una serie de posturas, sí, ¿no? Ordenadas, siempre las mismas, sí, ¿vale? Y una crilla, las crillas, o sea, ¿hay una crilla solo? ¿Hay distintas crillas? ¿Por qué? O sea, cuéntanos un poco vale. ¿para qué son las crillas? ¿Por qué vamos a hacer en una clase unos determinados movimientos? Hay cientos de crillas, vale. Miles de crillas, no sé, los profesores vamos explorando en nuestra práctica más y más, ¿no? Y descubriendo crillas maravillosas. Hemos dicho que es son movimientos consecutivos, ¿no? Asanas consecutivas, y cada crilla es un grupo ordenado de asanas que tienen una finalidad concreta. Vale. Es decir, podemos trabajar una crilla de 12 asanas, es decir, 12 posturas consecutivas, por ejemplo, para trabajar, ahora en clase estamos trabajando el estrés y las glándulas suprarrenales. Vale. Entonces hay 12 posturas que están 12, pero pueden ser más o que sean 15 o tal. Sí. En este caso vamos a poner que sean 12, que son siempre las mismas, hechas en el mismo orden, para trabajar esa parte. Exacto. Vale, pero si yo, por ejemplo, yo como estoy con el tema de la piel, ¿no? Que por eso también el desde adentro, yo digo, bueno, mi piel, hay un crilla para la piel, me vas a decir que no. Que sí. Vas a decir que sí. ¡Hombre! Entonces, hay un crilla específico para trabajar también la piel. Bueno, y o sea que hay un crilla realmente para todo, digamos, o para todo, para todo, cariño. Para todo. Para todo. Cuando digo todo es todo. Todo. Sí. Todo. Bueno, algún día exploraremos lo que es todo. Si alguien tiene alguna pregunta así en concreto, puede sobre, no sé, tiene algo que le gustaría saber si existe un crilla, estaría ¿no? bien. Nos lo podéis poner y luego contestamos. Estaría genial. Que nos digas si sí o si no, ¿vale? O sea que realmente, y esa crilla, o sea, en una clase yo trabajo eso y ya está, y me voy a sentir mejor. Porque tú, por ejemplo, estás diciendo que estás trabajando ahora el estrés y las glándulas suprarrenales. Con una vez que yo lo haga, ya está. O como en todas las cosas, es como cuando te empiezas a cuidar la piel, ¿no? El primer día que te cuidas la piel, pues no notas nada. Sí. Bueno, si compras, hay cremas que son especialistas en que tú veas efecto inmediato pero que realmente no nutran, ¿no? No te nutran por dentro, o sea, no te nutran la piel. Sí. Pero lo normal es que si tú compras un producto bueno, el primer día te puede gustar la textura, te puede gustar cómo te deja, pero si realmente quieres ver mejoría, tienes que ser constante, ¿no? Entonces, en este tipo de yoga, cuando tú practicas una crilla, ¿ves un efecto inmediato o tienes que ir trabajándotelo mucho? Sí, o sea, la constancia es una cualidad. O sea, la paciencia y el proceso, hay que saber respetar el proceso para conseguir a medio o largo plazo efectos. Pero es verdad que una clase por sí sola ya cambia tu energía. Porque como el Kundalini Yoga es el yoga de la energía, todos los ejercicios y tal como está configurado, está orientado para que la persona aproveche al máximo la energía que suele desperdiciar con un foco muy concreto. Entonces tú vas a salir de ahí y vas a sentir que ha pasado algo realmente en una clase, que sientes una liberación, un desbloqueo, algo ha pasado. Pero está claro que el efecto real y poderoso es establecer una práctica que encaje en tu vida. Puede ser de más tiempo, de menos tiempo, pero lo ideal sería todos los días hacer algo. Ya, claro. Más o menos tiempo, todo el mundo tiene tiempo, sin excusas, para programarse una práctica, ¿no? Y de hecho es que es muy necesario. Pero sí,
a largo plazo siempre se necesita práctica y constancia y voluntad. Sí, Tal cual. pero para que lo que hablábamos el otro día también, ¿no? Para la gente que como yo, a mí el tema de la constancia no es mi fuerte, digamos, vamos a decirlo así suave, me cuesta ser constante. Mejor hecho, aunque sea una vez a la semana, o que no he hecho nada. O sea, quiero decir que siempre es mejor hacer, ¿no? Aunque no seas capaz de todos los días sacar un rato o lo que sea, siempre es mejor hacer. O sea, porque vas a ver un efecto, aunque sea pequeño, pero lo vas a ver con la práctica de esa clase, ¿no? O sea que tenemos nuestro mantra inicial. Es verdad. Tenemos la crilla, exacto, ¿no? La crilla específica. Las posiciones específicas, ¿no? Para lo que estemos trabajando. ¿Y después? Vale. En esa crilla movemos el cuerpo poderosamente, físicamente y también con respiraciones. Vale. Entonces hemos terminado cansados, porque el Kundalini Yoga, la crilla, se fundamenta mucho en la repetición de ejercicios de forma sistemática. Y eso es lo que va generando flexibilidad a todos los niveles, vale, ¿no? Y que vaya entrando esa energía y penetrando en los órganos, en la mente, ¿no? Entonces ya, cuando terminas esas asanas, esa crilla, viene el momento de la relajación. 10-15 minutos de relajación, normalmente, en la que tú, al relajarte profundamente con música, un instrumento que te induzca a la relajación, dejas que los efectos de esa crilla penetren poderosamente en tus células. Entonces, por eso es tan necesario hacer una relajación. Ese sería, digamos, el paso 3 de la clase de Kundalini Yoga. Vale, ya has hablado de respiración. Antes la has llamado por la palabra en sánscrito, sí, tal cual, ¿no? Que es el pranayama, ¿no? Pranayama, que es respiración. Cuéntanos algo de la respiración en Kundalini. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Siempre se respira de la misma manera? ¿Qué parte, o sea, qué importancia tiene la respiración en este tipo de yoga? ¿Es importante o muy no? Importante. De hecho, lo que hace que Kundalini Yoga sea especialmente potente a nivel energético es la combinación de todos estos elementos. Pranayama, respiración, absorbemos, digamos, la energía del aire de forma consciente. Vale. Luego, el mantra. Luego, la intención. Mientras hacemos cada ejercicio, aparte de estar respirando de una determinada manera, mirando con los ojos puestos en un determinado lugar, y la intención, o sea, la concentración puesta también en un determinado lugar mientras practicamos, eso ya lo he dicho, la forma de respirar, todo eso hace que sea realmente especialmente poderoso y energético. Y el poder del pranayama, como hemos hablado antes, esa modificación de tu estado profundo, de tu cerebro, de tus células, practicarlo de forma sistemática durante toda la crilla, incluso cambiando de formas de respirar en cada asana, eso genera un estado en el que tú te elevas. Y ahí es donde vendría un poco la parte de la elevación de la energía, ¿no? ¿Por qué se eleva tu energía? ¿Qué significa realmente esto? ¿Qué significa realmente? ¿Qué significa realmente? Es la Kundalini, esto, ¿no? Claro, eso es. ¿Qué es? Porque has dicho antes que la Kundalini es una energía. Entonces, claro. ¿Qué es eso? Para que la gente no se asuste, ¿no? Como decíamos al principio, ¿qué es eso de la energía Kundalini? ¿Qué es eso que elevas la energía Kundalini? ¿Qué significa? Claro. Seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de los chakras, ¿no? Yo creo que sí. Básicamente ahora ya los chakras es como... Pero bueno, si por si acaso hay alguien que todavía no sabe lo que es los chakras, ¿no? Dinos así una manera como sencilla, ¿qué serían los chakras? Son puntos en nuestro cuerpo. Puntos en nuestro cuerpo en los que entra y sale la energía, ¿no? Digamos, o sea, por los que entra y sale la energía. Hago así porque aquí hay uno. Aquí hay uno, eso Eso es. Sí. En medicina china, por ejemplo, están los puntos de acupuntura. O sea, realmente hay puntos en nuestro cuerpo que están relacionados con órganos, con emociones, etcétera, ¿no? Entonces, la energía Kundalini se encuentra, esto ya es como un poco la parte del relato yógico, se encuentra alojada en la zona baja de la columna, abajo, ¿no? En el sacro. Dale. Sacro significa sagrado, ¿no? ¿Verdad? Sacro, parte sacro. Entonces, ¿de qué se trata toda esta aventura del Kundalini Yoga? Se trata de que tú puedas despertar tu Kundalini, tu fuego interno,
Estoy poniendo sinónimos, fuego interno, vitalidad, Vale. que se entiende mejor, ¿no? Se entiende mejor. Entonces, cuando tú empiezas a practicar de forma constante, cada uno a su manera, pero con cierto grado de constancia, empiezas a despertar vitalidad en tu ser. Lo voy a poner de una manera sencilla, ¿no? Vale. Porque si digo fuego interno, es el fuego interno, ¿no? Y Sí. realmente el fuego interno es calor, se Sí. traduce en calor, porque cuando hacemos Kundalini Yoga empezamos también a sudar mucho, porque con la respiración, el movimiento, se consigue eliminar mucha toxina a través del sudor, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa serpiente? Como parte del relato, pues se despierta. Es como que está en un letargo, se despereza o esteza y empieza a ascender por tu columna. Y mientras va ascendiendo por la columna, va despertando esa vitalidad que se aloja en diferentes regiones, los chakras. Vale. ¿Vale? El chakra bajo, la sexualidad, la supervivencia, chakra de la voluntad, Aquí en el estómago. claro, el chakra del corazón, ¿no? Son todo cualidades que el ser humano tiene, pero muchas veces están adormecidas. Entonces, qué bonito poder hacer un trabajo en el que tú vas a despertar lo mejor de ti, ¿no? Sí. Porque todos tenemos una parte oscura, inconsciente, También. Sí. ¿no? Sí, sí. Pero cuando tú practicas más de lo que te hace bien, te conviertes en mejor persona, ¿no? Se supone que sí, ¿no? Es eso. Va un poquito por despertar tus cualidades humanas más hermosas, más elevadas. Vale. Pues fijaros, incluso si todo esto nos suena un poco como esotérico, a chino y tal, que no tiene por qué, ¿no? Porque al final yo creo que somos energía Sí. y ya el decir que hay algo, ¿no?, que nos va a ayudar a ser mejor personas es algo muy bonito. O sea, no, solamente por ir y probar a lo mejor merece la pena. Y además el tema de la vitalidad, bueno, tú todavía eres joven, pero yo que ya estoy en una edad un poco complicada y hay mucha gente como yo que está con perimenopausia, con menopausia y tal, y el tema de la vitalidad en las mujeres, yo creo que tenemos una energía muy nuestra, ¿no? Y es un cambio, el cambio hormonal que tenemos durante la menopausia y tal, nos afecta mucho a la vitalidad. Una de las cosas, yo por ejemplo esta noche me he pegado ojo, ¿no? Y mi madre, si me está viendo, que no lo sé, pues la mujer duerme mal, ¿no? Entonces, Sí. El poder, esta práctica podría también ayudarnos a mejorar todo el tema de, pues de la energía que te falta, del mejorar el sueño. ¿También habría una quilla para eso? Por supuesto. Ahí. De hecho, bueno, las mujeres somos un universo, tenemos un universo muy propio y es lindo que podamos pasar tiempo conociéndonos, ¿no? Porque somos cíclicas, porque el autoconocimiento nos ayuda a estar mejor y sobre todo a enfrentar pues el paso del tiempo y de la vida de una manera más digna, ¿no? Más fuerte, con más poder personal. Entonces sí, hay un montón de crillas orientadas a la mujer, ya que el Kundalini Yoga ha explorado también mucho el tema del femenino, o sea que tenemos para nosotras libros concretamente y para específicos las mujeres. para mujeres gestantes, para mujeres para la menstruación, dolores menstruales, para enfrentar lo que dices, el tema de llegando a la menopausia, cómo incrementar esa energía, cómo trabajar con las hormonas. No, es increíble. Y cuando vayamos a... Antes lo has mencionado un poco por encima, pero sí que me gustaría hacer un poco hincapié en ese punto. Cuando vayamos a... si nos animamos a practicarlo, ¿no?, o a probar este tipo de yoga, ¿el yoga remueve? Mira, el Kundalini Yoga, es cierto, también se utiliza mucho para trabajar con adicciones. Mira. Es cierto que somos adictos a muchas cosas. Sí, sí, al teléfono, por ejemplo. O sea, no solo las drogas tradicionales tal como las conocemos son drogas. Hay muchas drogas. Todo en exceso puede ser una droga. Una relación, alimentos, el uso de la tecnología, que hay una gran crisis sobre eso que tenemos que abordar antes de que nos coma, por decirlo así. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta se me olvidó. La pregunta es si fuéramos a probar si nos remueve. Sí, nos remueve. A veces venimos muy cargados, con muchas emociones que no hemos resuelto,
que se empiezan a acumular. Entonces, hay un peligro en ir acumulando todas las emociones. Y es que porque no paramos, no podemos meter el polvo bajo la alfombra, ¿no? Cuando limpiamos la casa, sería súper hipócrita decir, bueno, ya limpié y toda la mierda debajo de la alfombra, ¿no? Sí, sí. Eso no funciona porque un día al final vas a encontrarte con todo el polvo que no has limpiado de, imagínate, el último año. Y ahí, pues, te va a caer una bronca, yo qué sé, te va a dar una alergia al polvo. Horrible. Sí, es verdad. Va a pasar algo, o sea, todo tiene una consecuencia. Entonces, es verdad que carecemos, o estamos empezando ahora a ponerle nombre a todo el tema de las emociones, de la importancia que tienen, de cómo abordarlas, y nuestra generación va estando como más preparada, ¿no? Entonces, cuando llegas a una clase o te propones iniciar un proceso de sanación o de mejora o de evolución, llámalo como tú quieras, a veces empezamos contactando con cosas que llevan guardadas en el armario durante bastante tiempo. No es para asustarse, quiero decir, no es mortal, pero sí que vas a tener que reconocer, atravesar el dolor de ciertas cosas, atravesar, reconocer que hiciste daño a un ser humano, a otro ser humano, ¿no? De repente te pones a contactar con esa herida y dices, ostras, pues sí que hice mal esto, o sí que me gustaría pedir perdón sobre esto. Entonces, cuando te has puesto una venda en los ojos durante mucho tiempo y quieres mejorar y abordar tu vida, inevitablemente vas a tener que pasar y digerir cosas que no habías digerido. Pero eso no significa que sea malo. Eso forma parte del proceso que te llevará a mejorar, a ser mejor persona, ¿no? A mejorarte, a sentirte mejor. Claro. Pero, a ver, para que la gente no se asuste, ¿vale? La idea es, si os encontráis con la posibilidad de ir a yoga, este yoga u otro, ¿no? O sea, podría ser otro, pero hoy estamos hablando de yoga Kundalini. Y queréis ir, no tenéis que ir ni pensando en sanar, ni en tal, ni no sé qué. Vais y que a lo mejor, a lo que yo voy es que a lo mejor os remueve. Os lo digo porque yo no he hecho yoga Kundalini, pero por ejemplo me ha pasado, voy a traer la anécdota porque creo que viene al pelo, ¿sí? La primera vez que fui a que me hicieran acupuntura porque alguien me dijo, hay una chica que es muy buena acupuntora, no sé qué, dije, pues yo como voy a probar todo porque soy de naturaleza, de explorar, entonces dije, pues voy a ir. Y yo no iba a nada, yo iba a ver qué era eso, ¿no? Sí. Y llegué allí, empezó a hablarme, me puso 2 agujas y empecé a llorar. Te lo contaba, ¿verdad? El otro día, como una magdalena. Y yo decía, ¿pero qué me pasa? Y me decía, algo que tendrás que llorar. Y yo, que no, porque yo no era consciente de que necesitaba llorar nada, ¿no? Claro. Y me pasé 1 hora llorando como una loca. Entonces, a lo que yo voy es que a lo mejor por eso quería dejar también un poco claro, sí que es un yoga muy energético, muy de remover, y te puedes llegar allí todo contento a hacer tu mantra, a cantar, a hacer tus posturas y de repente encontrarte, pues yo qué sé, ¿no? Despierta una emoción. Con una emoción que no esperabas. O te pones, ¿no?, triste de repente. O te enfadas, o no sé, ¿no? Son cosas guardadas. Que son cosas que pasan, ¿no? Que lo veis en clase, ¿no? Sí, es cierto que eso es probable, pero la verdad que como cada persona es un mundo, eso es. Hay personas simplemente que van y disfrutan. Y ya está. O sea, quiero decir que al final es según cada persona sea y según lo que necesite, ¿no? O sea, miedo, da más miedo vivir ocultándote a ti mismo quién eres tú y todo lo que puedes llegar a ser. Eso sí que da miedo y tristeza, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eso sí que es triste, de verdad. Sí. Efectivamente. Pasar por la vida sin haber vivido profundamente. ¿Y en el Kundalini se habla mucho de disciplina? Hay mucha disciplina. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de disciplina? He oído una palabra que a lo mejor tú nos puedes explicar, que la voy a leer, ¿eh? A ver. Sadhana. Sí. La sadhana. ¿Qué es la sadhana? ¿La sadhana es la disciplina o es otra cosa? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué tanta disciplina en este tipo de yoga? La sadhana, digamos, practicada con voluntad, es lo que te lleva a ese grado como de ir liberándote poco a poco. ¿Y la sadhana entonces qué sería? ¿Cómo lo podríamos traducir? Es la práctica. La práctica. Claro, vale. Es la práctica. Por eso hablamos de disciplina, constante. O sea, por eso decías, ¿no? Lo mejor es todos los días, aunque sea poco tiempo, tal. O sea, esa disciplina es importante porque es lo que te va a ayudar a mejorar y evolucionar como persona, ¿no? Sí, de hecho hay un músculo del que no se suele hablar, que es el músculo de la voluntad. Ah, el músculo de la voluntad. Esto es nuevo. El músculo de la voluntad está dentro, por ahí, ¿no?
no es material, vale, pero sí, también hay que ejercitarlo. Sí, la voluntad hay que ejercitarla. Entonces sí. la propuesta es, en la medida que tú practicas aquello que te hace bien, te vas a sentir mejor. Es como un deporte. O sea, un corredor, al final si lo deja mucho tiempo, al final luego le cuesta volver a empezar. Y eso también pasa en periodos que a lo mejor has practicado menos y tal. Pero si tú quieres hacer algo y mejorar en ello, o sea, si quieres ser cocinero, incluso lo llevo a lo más terrenal posible para que pues sea asequible, ¿no? Sí. Tiene que practicar recetas, tiene que practicar aliños, tiene que probar sabores, ¿no? Pues el Kundalini es lo mismo. Como cualquier deporte o cualquier práctica. Hay que tomarlo en serio para poder ver los efectos y obviamente ya se convierte luego en un disfrute porque se convierte en una forma de vivir que te hace bien. Porque ¿tú qué has notado? ¿No? Esa es la siguiente, ¿no? O sea, ¿cuántos años llevas practicando yoga Kundalini? 2019, hemos 2019, ya 7 años, ¿no? 7 7 años. ¿Y qué has notado? ¿Has notado en tu cuerpo, a lo mejor en tu carácter? ¿Qué puedes llegar a notar, ¿no? O tú en tu caso, porque cada uno es un mundo, como bien has dicho, ¿qué notas? Te ayuda en lo que tú necesitas trabajar. O sea, te ayuda en el mejoramiento del carácter, porque todos sabemos que tenemos partes de nuestro carácter que queremos trabajar y evolucionar. Te ayuda en tu estado físico, en tu estado, bueno, hablando de mí, mi vitalidad, en la forma de tomarte las cosas. Te ayuda a trabajar creencias, porque si hablamos de que Kundalini Yoga es el yoga de la conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es ver las cosas desde un lugar, imagínate, una visión de águila, ¿no? Te ayuda a ver las cosas desde otro nivel. Entonces Kundalini Yoga a mí lo que me ha aportado es ver las cosas desde otro nivel, aparte de todos los beneficios que tiene trabajar el cuerpo, trabajar la mente, respirar, y te ayuda mucho también a dejar atrás cosas que no te hacen bien, o sea, los propósitos que cada uno tenga. Te ayuda, es un refuerzo para personas comunes, en realidad. O sea, este yoga también, Yogi Bhajan lo planteó como el yoga para los sostenedores del hogar y las sostenedoras del hogar. Es un yoga práctico que te ayuda, porque el día a día hay que sostenerlo. Tenemos que currar, tenemos que tratar con seres humanos, con personas, todo. Hay muchas cosas que nos desgastan, ¿no? Sí. Entonces, tener un espacio de paz donde tú puedes tener una práctica que te da concentración, que te ayuda físicamente, mentalmente, yo me lo pido. Muchas gracias Me lo pido. porque el otro día, en el anterior episodio, llamámoslo así, ¿no? En la anterior conversación que tuvimos sobre yoga también con Inma, ella decía lo mismo, ¿no? Que para ella era su momento de centrarse y de estar con ella y que es algo como que yo creo que es común en todas las prácticas meditativas o de yoga o de, no, llámalo, que tienes un momento que es para ti. Y eso, el parar, que ahora mismo nos cuesta tanto, estamos en un momento de nuestra existencia como especie que es como, estamos corriendo, si antes corríamos, ahora es como más que nunca, ¿no? Estamos súper despistados a 20.000 cosas. El poderte parar y tener un rato para ti y centrarte, yo creo que, aunque le podemos llamar yoga kundalini, Bikram, hay un montón de tipos de meditación, me vienen... no sé, otras, yo he practicado muchas cosas, el vipassana, también, ¿cómo se llama hay otro que es, va a salir un monje que es de Vietnam, Thich Nhat Hanh, también he estado, pero que para los nombres es muy mala, ¿qué le vamos a hacer? O sea, cada uno a su manera, pero al final todo el mundo, o sea, todo esto lo que busca es intentar que pares, ¿no? Que pares y que estés contigo mismo, ¿no? Y ya eso nos va a ayudar de manera física, de manera mental y por ende también en nuestra piel. Por supuesto, la belleza nace en el interior y se refleja en la piel también. Eso hablando muy concretamente de la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo. Ese brillo, esa radiancia que generas con tu práctica. Aparte luego los buenos cosméticos que uses, como los que tú... Bueno, esta parte de... No tan lindas, no, pero me encantan, o sea, son geniales. Pero nace de dentro y se refleja en la piel, y se refleja en la mirada también. O sea, el brillo de una mirada apagada, una mirada llena de luz, eso lo ves también. Y hace a los seres humanos más bellos.
Lucía, yo creo, no sé qué hora es. Ni yo tampoco. No tengo ni idea. No sé si alguien nos lo puede decir. A ver, un momento. Chica, mira, son las 9 menos cuarto. Yo creo que lo que podríamos hacer, porque podríamos estar hablando aquí como... Venga, sí, otro día. 20, sí, como 20 horas. Porque además me parece que es algo como muy interesante y seguro que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Sí, pero sí, no ¿verdad? se puede abarcar todo en una hora. Sí, eso que yo creo también. ¿Por qué no te propongo que nos des un algo, o sea, acabemos con una pequeña práctica, un pequeño algo, una minicrilla, una respiración, un algo que nos podamos llevar y que podamos hacer esta noche antes de ir a la cama, por ejemplo, ¿no? O sea, que la podamos hacer a lo mejor ahora si quieres, Vale. pero que podamos repetir antes de irnos a la cama para que la gente como yo, porque de hecho he preguntado a los seguidores, ¿no? Sí. Si yo hoy a las 5 de la mañana estaba como un búho y a las 10 de la mañana le digo, ¿qué hago en la cama? Me he levantado y me he puesto en marcha, ¿no? Es como que el cuerpo me ha tirado de la cama, es como hoy no te toca dormir, hoy tienes que salir, ¿no? De la cama. Y he preguntado que si hay gente a la que le pasaba o no. Y la mayoría de la gente, yo creo que ha habido una persona que me ha puesto que nunca la pasa, que nunca, pero la mayoría de la gente o le pasa muy a menudo o le pasa siempre. Entonces, para esa gente que como que le cuesta estar en la cama y a lo mejor le gustaría descansar más el cuerpo, a lo mejor hay algo que podamos hacer antes de irnos a la cama, aparte de apagar el móvil como 3 o 4 horas antes, que eso ya lo hablaremos. La higiene del sueño, ya hablaremos un día con alguien que nos hable de la higiene del sueño, sí, porque es algo que yo creo que es interesante, sí. Pero algo que podamos hacer, o algo a lo mejor que prefieras otra cosa, no sé. También te digo que si a esa hora la vida te levanta de la cama, será que también el cuerpo es muy inteligente. Porque, ¿sabes por qué? Te hablo de la práctica específica de Kundalini Yoga, porque nos levantamos mucho a esa hora, 5:30, 6 de la mañana. ¿Vale? Pero era porque no había dormido. Pero sí, eso era por otra causa, ¿no? Sí, sí. Pero quiero decir, también esas horas se les llama como las horas ambrosiales, porque como hay un silencio más potente. Sí, es verdad que... Entonces, como que no sé. tu ser logra conectar mucho más con esa paz, con ese silencio a esas horas. O sea, que meditar a esas horas es muy interesante también y tener tu práctica a esas horas. Pero hablando de una práctica fácil y concreta para irse a hacer antes de dormir, he estado mirando una que me parece interesante, que es como para principiantes, para alguien que no sabe meditar. Vale. ¿No? Sí, perfecto. Bueno, hay un mantra en Kundalini Yoga que es muy, muy básico, es Sat Nam. Sat Nam. Sí. Sat, como satélite, Sat Nam. Como satélite. Así, Nam, ¿no? Exacto. Nam. Y significa verdadera identidad. Verdadera identidad. O sea, estamos buscando nuestra verdadera identidad, ¿no? Sí. Hay muchas cosas muchos personajes dentro de nosotros que nos molestan, que nos tiran para abajo, ¿no? Y hay una identidad que es más verdadera y conectada, ¿no? Con lo que es ser humano. Entonces, Sat Nam es la parte mental que vamos a tener que repetir en esta pequeña meditación, que se puede hacer como 3 minutos. Vale. Así como para empezar está bien. Vale. Entonces tú coges con tus 3 dedos, el índice, el corazón y el anular. No hemos ni hablado de los mudras. También están los mudras. También. Bueno, el próximo día. Lo hablamos otro día. Bueno, solamente para así como rápido. Esto que vamos a hacer con los dedos, aprendí hace poco que se llama mudra. Sí. ¿Vale? La exposición de los dedos se llama mudra y es algo que también influye, ¿no? Se tiene en cuenta a la hora de hacer este tipo de yoga. Vale, entonces... Es muy sencillo. Vas a colocar estos 3 dedos de la mano derecha sobre la zona del pulso, las venas. Más que un mudra va a ser una cuestión de mantener la atención. Vale. Entonces vas a sentir tu pulso. A ver si pilláis el pulso. Seguro que sí, porque es una zona muy sensible donde... Yo estoy muerta. No, ¿qué dices? La idea es que localices tu pulso. Bueno, te puede llevar un poquito más de rato, ¿no? ¿Vale? Pero la idea es que notes los bombeos del corazón en esa zona sensible, que es donde normalmente se toma el pulso. O sea, que tienes pulso, tú también tienes pulso. Está. Vale. Entonces vamos a cerrar los ojos y vas a... notas los latidos del corazón ahí, ¿no? Pues vas a estar ahí primero, un poquito respirando, ahí, sintiendo esos latidos, que va a ser tu foco de
donde vas a llevar tu atención. Es muy importante en la meditación el concepto de atención. Entonces, en cada bombeo, cada latido, vas a repetir mentalmente Sat Nam, o sea, pum, ¿no? Tú escuchas, sientes pum, pum, pum. Pues cada latido, Sat, y el siguiente, Nam, Sat Nam. Pero repites mentalmente. Y eso va a ser un patrón que va a hacer que empieces a gestionar y a entender qué es la atención. El mantra ocupa tu mente, tú lo repites y te ayudas con un identificador, digamos, fisiológico, que es el pulso. Esa puede ser una buena manera en la que inicies a meditar. Yo he abierto los ojos. Estoy haciendo trampa. Entonces, antes de irte a dormir, ya he dado el dato, tú te puedes quedar 3 minutitos así, antes de ir a dormir. De manera que estés concentrada, ¿no? Sí, en tu pulso, y pulso. para que tu mente no se vaya Exacto. por los cerros de Úbeda pensando en lo que tienes que hacer mañana, lo que has dejado de hacer hoy, la Exacto. comida, el niño, el no sé qué, simplemente estés concentrada, claro, y estés diciendo Sat Nam, y es una que manera es de... verdadera identidad, o sea, estás diciendo algo muy poderoso, estás diciendo como yo soy, o sea, mi presencia es la que comanda, no mi mente loca, ¿no? Porque muchas veces la mente se va para acá y para allá. Sí, sí. Y no os extrañe que cuando empezáis a meditar, la mente se vaya a pensar 1000 cosas, pero lo único que hay que hacer es volver a ese código, el pulso y el mantra. Y cada vez que notemos el bombeo, Sat, y el siguiente bombeo, Nam, Sat, Nam. Mentalmente. Sí, sin decirlo, claro, sin decirlo. Exacto, sí. Esa es una manera de... Es una manera. Es una manera, sí. Hay sí. otras Empieza por 3 minutitos, está bien. Sí. Sí, y con 3 minutitos que se os va a ir Bueno, no sé, a lo mejor hay gente que no le pase, pero estar 3 minutos concentrados sin pensar en otra cosa es muy difícil. A ver, la idea tampoco no es eliminar los pensamientos de raíz, o sea, eso no existe. Existe con una práctica de toda la vida, de muchos años, de mucho trabajo, en la que principalmente sea meditar tu trabajo, ¿no? Casi. Eso es. O sea, que también hay muchos mitos sobre la mente en blanco. Sí. Porque eso también sería un prejuicio que te puede impedir. Puedes pensar, yo lo hago fatal. Es verdad que hay personalidades, hay personas que se concentran mucho más fácilmente que otras, pero todo se puede trabajar. Y tener una mente alborotada si nunca has meditado es lo más normal del mundo. Y no pasa nada. Pero el truco, perdona, es decir, si viene un pensamiento, es decir, no, ahora no pienso eso, chao. Y volver a concentrarte. Y cuando venga un pensamiento, volver a decir, no, ahora no. Y tú vas a tu... Pero sin enfadarte, es como... No te enojes. No, eso es. Porque claro... Porque si haces yoga y te enfadas ya, es una mierda. Eso es. Bueno, pero que puede pasar, ¿no? Porque sí, es pasa. La primera vez que te sientas a estar en silencio, a intentar meditar, ¿no? A intentar estar concentrado en algo, te das cuenta de que tu mente va a 30.000 y que te vienen cosas todo el tiempo y es como que no, que yo quiero estar aquí con mi Satnam. Y hay días y días. Sí, es verdad. Hay días y días. Y a veces yo lo digo por experiencia, por eso digo lo de enfadarse, yo me llego a enfadar con mi mente y decirla, pero vamos a ver, no eres capaz de estar 1 minuto ni 30 segundos sin un pensamiento y eso no ayuda. Por eso lo digo, ¿no? Tenemos que hacernos amigos de nuestra mente. Eso es. Porque nuestra mente es un recipiente de... pasan muchas cosas. Muchos tipos de pensamientos. Entonces tenemos que aprender a dirigir nosotros a nuestra mente en vez de darle poder a cada pensamiento que tenemos. Es como hacer un filtro, ¿no? Es como... Porque la mente a veces está súper agitada, la loca de la casa. Sí. La mente. Sí. Entonces, bueno, todo es cuestión de práctica. Entonces nos quedamos con que esta noche, que le apetezca, antes de irse a dormir... Sí. Con los 3 dedos puestos sobre la zona del pulso, os buscáis el pulso, cerráis los ojos. Encontradlo, ¿vale? Encontradlo,
Que sí, que no lo, que seguramente estéis tan despistados que os cueste encontrarlo, porque como, es como la primera vez que te dicen siente el aire que entra y sale de la nariz, no Sí. sientes nada, hasta que empieces a... Claro. Sí, es verdad, sí entra, pero por un lado entra, por el otro no, pero que cuesta, ¿no? O sea, que no os desesperéis, vamos. Y si no, cualquier duda me podéis escribir y con gusto os puedo contestar también. Sí, y nada, y lo que... Y 3 minutitos que con cada bombeo, Sat, Nam. Y si queréis contarnos qué tal ha ido, pues será genial. Cualquier pregunta o así. Será genial. Así que, nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque si no va a ser muy largo. Otro día más. Sí, otro día ¿Vale? seguimos. Y sobre todo, esto es teoría. La experiencia es lo que importa, la práctica. Y si tenéis la oportunidad de probar y no es vuestro tipo de yoga, pues no pasa nada. No hay problema. Porque es lo que hablábamos el otro día también con Inma, ¿no? Y cada persona tiene como su yoga o no. A lo mejor tú no eres mujer o hombre de yoga y lo que te va es otra cosa, ¿no? Deporte. El deporte, el crossfit, salir al monte y hacerte caminatas. Yo qué sé, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay muchas formas de parar, en realidad. Eso es. Pero bueno, esta es una herramienta como muy necesaria para días de profundo estrés, para un ritmo de vida que llevamos que realmente necesita que nuestro sistema nervioso se equilibre. Sí. Por eso es de tanto impacto, porque realmente consigue que bajes la marcha. Sí, tal cual. Pues muchísimas gracias por estar aquí, un placer. Y nada, y gracias a todos por haber estado con nosotras y nos vemos en el siguiente directo. Que vaya súper bien. Chao. Gracias. Adiós. Adiós.